UAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este programa. Hoy vamos a hablar de un tema de historia reciente, pero aunque nos vamos a remontar a la década de los 70, principalmente del siglo XX, no obstante, estaba platicando con el invitado que en muy poco tiempo ha habido cambios abruptos y que las personas que satanizaban el uso de la marihuana en los 70 y que la veían como un delito grotesco y grosero, hoy se volverían a morir de ver cómo en las farmacias ya venden las gotas, las gomas, las gomitas y cómo ya está legalizado su uso. Hola Rodrigo Luján, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto por el espacio. Gracias a ti. Miren, les presento a Rodrigo. Rodrigo es maestro en estudios históricos por la Universidad Autónoma de Querétaro y él justo se titula con esta tesis: ¿Cómo es el delito de la marihuana en cuanto a su penalización entre 1968 y 1978 en el estado de Querétaro? Y entonces, Rodrigo, tú veo que te vas a varios archivos, sobre todo judiciales, la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia, sí, el Archivo Histórico del Estado, que hasta tenía ahí un fondo con un nombre como medio feo, ¿verdad? Sí, era el fondo, bueno, le llaman una colección de reos. Colección de reos. Digamos que ese fondo se debe a que es la última etapa de la antigua cárcel de Querétaro, que estaba en el Palacio de Gobierno. Ok. Entonces tú, recurriendo a archivos judiciales, pero sobre todo a la prensa, nos retratas cómo es esta satanización, pero sobre todo cómo en esta década las políticas de persecución se vuelven más violentas. Y hablas de 3 reformas de 3 distintos sexenios. Háblanos de esto, de este contexto, de cómo se van haciendo cada vez las leyes más restrictivas. Sí, claro, de hecho esa es la primera justificación de la temporalidad, es que dentro de 1968 a 1978 hay 3 reformas que aumentan las sanciones para los delitos con la marihuana, que se llamaban delitos contra la salud. Pero también es un contexto donde en términos internacionales y nacionales hay elementos muy importantes, como es el nacimiento de la guerra contra las drogas, también el auge que tiene la marihuana en su consumo, porque también se empieza a identificar con los jóvenes y también como un elemento cultural, ¿no? Se asimila como una expresión de rebeldía. Entonces, en este periodo de 10 años, 3 presidentes diferentes. Primero va a ser Gustavo Díaz Ordaz en 1968, después Luis Echeverría en el 74 y finalmente López Portillo en el 78. Aumentan las sanciones, ¿no? Digamos que pasan. En los años 40, en los años 50 se castigaba con penas mínimas alrededor de 1 año a 7 años. Ya para los 70 ya las mínimas son de 3 a 12 años, después con Echeverría de 5 años a 12 años y con López Portillo aumentan de 7 años a 19 años. Sea, pero perdón que te interrumpa, ¿por venderla o también por consumirla? Aquí hay que aclarar que el consumo como tal no estaba tipificado como delito, pero estaba prohibido. Estaba prohibido por el Código Sanitario que para el periodo de estudio que yo investigo, el que estaba vigente, fueron 2, un código de 1954 y un código de 1973. Estos códigos prohibían cualquier uso con la marihuana, pero el Código Penal Federal, que hasta el día de hoy sigue vigente, pero ya con muchos cambios, es el que sancionaba ya con prisión, no el consumo, pero sí la posesión.
Entonces, la mayoría de consumidores de marihuana que fueron detenidos se les imputó por el delito de posesión, ¿no? Digamos que era una acción consecuente, ¿no? Fumar y poseer. Pero pues si eres consumidor, pues ni modo que nos poseas. Sí. O sea, y ahí había, pues no sé, parámetros de, bueno, si lleva un cigarro no está tan grave porque seguro se lo fumó o no importaba, porque hay una parte de tu investigación en donde tú dices que paradójicamente los médicos, porque los mandaban con los médicos, ¿no? A ver, ya te encontramos marihuana, vete con el médico y que él decida si tú eres toxicómano, así le llamaban a la enfermedad, dices, o si eres traficante de drogas, ¿no? Pero pues resulta que para los médicos nadie era toxicómano. Sí, de hecho, eso es un tema muy interesante porque digamos que en términos oficiales para el Estado mexicano, una persona que consumía drogas prohibidas como era la marihuana o el opio o la heroína, era un toxicómano. Y entonces digamos que había dos vías para tratarlos. Una médica o sanitaria, es decir, si una persona que consume pues es un toxicómano, que sería algo similar como un enfermo, y debe de ser tratado clínicamente, ¿no? Y la otra es que, bueno, si tú posees alguna droga, pero eres declarado que no eres toxicómano, es decir, que no eres un enfermo, se te va a castigar porque la posesión en sí misma, pues, para el Estado era un peligro, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, y es una de las contradicciones que evidencia esta investigación en Querétaro, es que muchas personas que fumaban marihuana, a pesar de que incluso decían llevo años fumando marihuana o que ellos mismos lo podían considerar problemático su consumo, los médicos del Departamento de Salubridad muchas veces decían que no eran toxicómanos en su estudio, ¿no? Y quienes se dan cuenta primero son los abogados que defendían a estos consumidores, que empiezan a criticar a los médicos. Dicen, es que estos médicos de Querétaro dicen que los que consumen marihuana no son toxicómanos. Dice, en otros estados sí se da, pero en otros estados era algo similar. Aquí una de las problemáticas es que este término de toxicomanía viene de Francia del siglo XIX, ¿no? Que es toxicomanía, pero estaba asociado principalmente a otras drogas como la heroína, el opio. Entonces aquí en México retoman esta categoría desde los años 20, digamos que fue oficialmente el concepto por el cual definieron a los consumidores de drogas, pero el problema fue eso, que la mayoría de los consumidores de drogas prohibidas en México y en Querétaro era por marihuana, y al querer aplicar esta categoría que venía de otro lado y bajo otras realidades, no aplicaba. Y al final esto resultaba perjudicial para los consumidores porque como no los declaraban toxicómanos, entonces digamos que se habilitaba la puerta o la vía para el proceso penal, ¿no? Tú en tu investigación hablas de dos posibilidades de por qué estas tres reformas al Código Penal se van haciendo pues cada día, no sé, pues más draconianas, ¿no? Contra los consumidores de la marihuana. Y una dices que sí, pues es un estigma contra la juventud, ¿verdad? Digo, por lógica infiero que venimos del movimiento del 68, de los movimientos de los jóvenes del 71 o 74, de Avándaro, ¿no? Y entonces, de Avándaro. Y entonces, eso en un estado súper represivo como el sistema PRI, y además dices, la bota aquí de Estados Unidos, ¿no? Que tú hablas de una declaración del presidente Nixon en 71. Dices que esa fue pues definitoria para que en el Código Penal se les castigara con mayor severidad. ¿Qué dijo? Ahí Richard Nixon es un mensaje televisivo que es muy famoso, donde él le declara la guerra o declara que el enemigo público número uno de los Estados Unidos es el abuso del consumo de drogas, aunque los estudios refieren que en ese año se refería más al consumo de heroína, que era parte de una de las consecuencias de la guerra de Vietnam. Pero, por ejemplo, Nixon tiene un antecedente en 1969 donde presiona al gobierno mexicano a través del cierre de la frontera para tratar que México erradique la producción de marihuana.
La intención de Nixon era supuestamente encarecer la oferta y que no se consumiera en Estados Unidos, ¿no? Que mucho se habla de que realmente eso fue un fracaso, pero que las intenciones eran de presionar políticamente más a México. De hecho, estas 3 reformas de los presidentes durante los 70 también se pueden entender como una respuesta a esa presión de Estados Unidos. Entonces son esos 2 factores, ¿verdad? Sí. Y en el caso de Querétaro, es, por lo que pude percibir en tu investigación, sobre todo por las notas del periódico que retomas, es una cuestión más como moral, ¿no? Por los adjetivos calificativos que usa la prensa. Ahí veo no cuestiones jurídicas, no cuestiones de ninguna índole de salud, sino como morales, por cómo cabecean las notas y los pies de foto. Tú como historiador, cuando te enfrentas a este tipo de fuentes, ¿qué te provocó así como en primer impacto? ¿Te esperabas eso o cuál fue tu reacción? No, la verdad no esperaba eso, sobre todo porque en estos años el Diario de Querétaro y Noticias eran unos medios importantes y además tenían acceso a la nota, ¿no? Iban con los policías o sacaban fotografías a veces en la cárcel o en el Ministerio Público o llegaban a entrevistar a los detenidos. Y había discursos sobre todo morales contra los jóvenes por su pelo largo, que la cabellera, que eran adictos o marihuanos. Y también algo interesante es que cuando agarraban a una persona, digamos, que vendía marihuana, se le asociaba como si estuviera organizado, ¿no? Como si fuera el jefe de la mafia o como si detrás de él había grandes grupos criminales. Obviamente ahí el contraste fue interesante con los expedientes, ¿no? Ahí, obviamente esta parte que hablamos anteriormente de los dictámenes médicos, pues no se retomaba en la prensa, ¿no? Ajá. Era más discurso moral. Igual en el caso de personas acusadas por tráfico de marihuana, pues ya cuando revisas los expedientes, pues no te da pie para pensar que esas personas estaban organizadas o pertenecían a esas grandes mafias que a veces señalaba la prensa, ¿no? Era una estigmatización por los 4 costados, ¿verdad? Y sí. Fíjate que esto que hablas de los médicos podría ser una consigna, ¿no? De que les hayan dado la orden. No, aquí no hay enfermos, aquí no hay toxicómanos, aquí hay puros delincuentes y todos al bote, ¿verdad? Sí, pues eso puede ser una tesis que explique ese tema, porque digamos, o no, lo que sabemos un poco de cómo eran esos dictámenes eran de carácter exploratorio, aunque ya en los 70 se empieza a utilizar una prueba, una reacción química, que era la prueba Duquesnoy, por un químico francés, pero esa prueba pues nada más era igual de la boca, saliva o orina, pero nada dictaminaba que una persona había usado o incluso había tocado marihuana, ¿no? Pero ahí hay una confusión, porque eso lo utilizaban primero los peritos de la Procuraduría. El dictamen lo hacían los médicos del Departamento de Salubridad, y ahí el juez decía, aclárenme, ¿no? O eso no es toxicómano. Pero claro, la otra respuesta es eso, precisamente, de que había muchos elementos para considerar a personas que las declararan toxicómanos, y sin embargo era negativo, lo cual habilitaba su proceso penal. Y también al respecto, ahorita que dijiste que el pelo largo, que unos estereotipos, también pones mucho énfasis en cómo estas detenciones y estos castigos eran muy, muy, muy selectivos, ¿no? O sea, era un perfil que no se incluía ser joven, tener el pelo largo, infiero que vivir en un barrio, cuestión socioeconómica. ¿Qué te encuentras? Ahí lo importante fue tratar de entender cómo funcionaba la policía, o sea, cómo operaba, porque ahí la pregunta era cómo las autoridades se dan cuenta de quién realiza estos delitos, ¿no? Entonces, en el caso de fumar marihuana, que si bien no era un delito, la pregunta era, pues, ¿cómo es que los detuvieron?
Entonces ahí, rescatando algunos elementos teóricos del derecho, es que las autoridades operan de manera selectiva. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de personas que ellos van a identificar como sujetos peligrosos, pero también cuando esas personas llegan a hacer actos que se les llaman grotescos o burdos, es decir, que llaman la atención. ¿Como fumar en la calle? Fumar en la vía pública, por ejemplo, si estaban algunos en la madrugada, en la noche, pues ya eso llama la atención de los policías. O si son jóvenes y están en grupo, en este contexto de los 70, donde los jóvenes son identificados como sujetos peligrosos, también era un elemento el cual, digamos, aumentaba el nivel de selección por parte de los policías hacia los jóvenes. Ya la cuestión para investigar el tráfico, pues generalmente era a partir del interrogatorio de un consumidor, o a veces también había denuncias anónimas, ¿no? Pero, bueno, tú dices algo que dices, bueno, desde la lógica, a ver, si hay consumidores en Querétaro, pues necesariamente hay tráfico, sí, ¿no? En ese sentido, también aclaras, bueno, es que sí hay tráfico, pero no en los niveles, o por ejemplo, no en el sentido de Guerrero, por ejemplo, donde se produce mucha marihuana. Aquí más bien, por la ubicación geográfica de Querétaro, tú hablas de que era un punto muy importante, pero obviamente para pasarla hacia Estados Unidos. Sí, claro. De hecho, en la prensa también, bueno, las autoridades a través de la prensa declaraban que no había en Querétaro grupos criminales, que ellos más se referían a que no había personas que estuvieran dedicadas a llevar o traficar marihuana hacia Estados Unidos, ¿no? Lo cual hasta cierto punto es cierto. Yo no encontré evidencia de algo así, pero sí de personas que llegaron a venir a Querétaro, digamos, como para operar algunas redes de comercio y llevar marihuana hacia Estados Unidos, pero esa marihuana venía de Guerrero, la cual se transportaba ya sea por vía terrestre o incluso por vías aéreas. Entonces ahí es cuando algunos elementos de la policía, tanto judicial, estatal o federal, aquí en Querétaro, lograron detener algunas personas aquí en Querétaro, donde la mayoría eran de Guerrero, pero también había algunos norteamericanos, ¿no? Y me recuerdo uno de Cuba, ¿verdad? Que sale... Sí, que en ese caso eran unos jóvenes que venían en tren. Y hablábamos hace rato de las diferencias, por ejemplo, ahora que existe transparencia, derechos humanos. En ese tiempo tú anexas fotografías de la prensa y sí, te causa, a la luz del siglo XXI, dices, ¡ah, caray! ¿No? O sea, gente que todavía no sabe si es culpable o no, así retratada de cuerpo completo. Y luego me decías que hasta los domicilios ahí casi ve y localízalo en tal calle de tal lugar. Sí, era otro contexto, incluso en las normas precisamente de los derechos humanos. Que no había. Que no había. Bueno, en teoría se supone que la Constitución lo garantizaba, pero en la práctica no había. En el caso de la prensa incluso llegaban a acompañar a los judiciales cuando iban a realizar una detención, ¿no? Y la fotografiaban. Llegaron a ir hasta a San Juan del Río, a Guanajuato. Y igual publicaban las fotos sin saber todavía siquiera si iban a ser culpables o no. Hoy en día eso ya está prohibido, ¿no? Incluso ya es más restringido la información sobre estos aspectos. Pero durante estos años es algo que se podía realizar, ¿no? Uh-huh. Entre los calificativos que te encontraste, ¿cuáles fueron como los más? Usando a su vez el calificativo que usaban para la gente que, por ejemplo, consumía marihuana en la vía pública, que decían que era grotesco, grosero. ¿Cuál es como el calificativo más grotesco y grosero ahora que tú te encuentras respecto de la prensa para con una persona detenida? Quizá han cambiado los términos, pero yo creo que ya se maneja más como el de adicto, de adicción. Antes era más el marihuano. ¿Ah, sí? ¿Le ponían el marihuano? Sí, marihuano, que es, ya viene desde el siglo XIX, pero era una categoría que se seguía usando, ¿no?
Y respecto de los expedientes que analizaste en estos archivos judiciales, ¿qué hallazgos podrías compartirnos que como investigador te impresionaron respecto del tema? Bueno, un elemento que me llamó mucho la atención, que yo no estaba buscando, por ejemplo, era la violencia, ¿no? La tortura. Ay, no la tenías como en tu radar. Sí, cuando empecé a investigar este periodo no iba o sea, sabía un poco de esta represión de los 70, sobre todo a grupos guerrilleros o a otras expresiones políticas, pero digamos ya en la práctica judicial era... lo digo porque cuando revisé para la tesis de licenciatura, que eran los años 30, 40, no era común que salieran los expedientes. Sin embargo, ya cuando empezó a revisar esto de los 70, sí era más recurrente, ¿no? Y bueno, eso también me llevó a realizar un apartado sobre ese tema, que eso es en un contexto donde la Suprema Corte tiene un papel muy importante porque de alguna manera avala, justifica esta tortura. Esto a través de diferentes resoluciones, ¿no? Diferentes tesis que ellos emiten, donde ellos le daban mayor valor probatorio, por ejemplo, a las primeras declaraciones de un detenido, porque supuestamente eran eran espontáneas, no tenían aleccionamiento, es decir, instrucción de un abogado, ¿no? Porque también supuestamente eran más cercanas al hecho. La cuestión que esas primeras declaraciones que realizaban los detenidos, la mayoría se realizaban en las oficinas de la policía, donde se presentaba generalmente la tortura. O sea, previamente habían sido torturados. Sí, y se hacía una declaración, digamos, oficial, se presentaba en el Ministerio Público y se tomaba como válida, ¿no? Ya aunque los detenidos después denunciaran la tortura, pues el juez, recurriendo a estos criterios de la Suprema Corte, pues decía, pues las primeras declaraciones son las que tienen mayor valor probatorio que ya después lo que confiesa, ¿no? ¿Y no te encontraste algún expediente donde el juez de distrito sancionara a alguien por haber torturado a un detenido? Era muy normalizado. Sí, era muy normalizado, y eso yo nada más revisé los asuntos con delitos con drogas. La mayoría de delitos, por ejemplo, del fuero común, eso no lo revisé. Pero incluso en la prensa también había denuncias de la sociedad sobre los cuerpos policíacos, sobre la tortura, ¿no? También ahí en ocasiones podemos encontrar en la prensa este tipo de denuncias. Y tú hablabas de tu tesis de licenciatura, que es el mismo tema, pero en los 30. Entonces, tú abordas en esta primera investigación ese periodo de don Lázaro Cárdenas del Río como presidente de la República, cuando intenta legalizarla e incluso provee a los adictos de las dosis que requieren y los quiere regenerar a través de la clínica. Sí. Aunque ahí en Querétaro no encontré que se aplicara esa política, hay más evidencia de eso en la Ciudad de México, que sí, se creó un dispensario, pues, ¿no? Donde el Estado iba a regular, ¿no?, la administración de las drogas, pero en Querétaro no encontré algo relacionado. Incluso en la Ciudad de México se creó podríamos decir quizás el único hospital federal de toxicomanía, que era para atender precisamente a lo que en ese tiempo se llamaba toxicómanos. En Querétaro no encontré que se haya creado un hospital para eso, ¿no? Incluso recuerdo que en la prensa la gente de ese periodo decía que estaban muy, muy, muy agradecidos con el presidente, porque les estaba dotando de la dosis que requerían, pero que también les estaban recibiendo atención médica para dejar de ser toxicómanos. Pero ¿qué fue, Rodrigo, lo que realmente hizo que el presidente Cárdenas revirara? Ahí fue una investigación reciente de un investigador que se llama Carlos Pérez Ricard. Menciona la influencia de Estados Unidos. Más que nada presionó a través de un embargo de medicamentos que, por ejemplo, como la morfina, ¿no? Entonces, a través de esa presión, digamos que ese bloqueo comercial hacia México hizo que las autoridades suspendieran ese reglamento y esa política, ¿no? Duró como un año, ¿verdad? Nada más. Sí, como un año más o menos, un poco menos.
Y ya después de ahí pues siguió la criminalización, y en los 70 pues aumenta más. Digo, actualmente ha habido muchos cambios, pero digamos que la política prohibicionista sigue, ¿no? Aún vigente. Y el estigma cultural, Sí, social, claro. moral, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues, maestro en estudios históricos, Rodrigo Luján, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.